Hola, buenos días. Hoy vamos a Génesis 5. Hoy vamos a leer Génesis 5, que es toda la descendencia de Adán. Y... sí. Es toda la descendencia de Adán. Y vamos a ver cómo es que... Hola, Jesucito. Buenos días. Y vamos a ver cómo es que Adán tiene todo que ver... Perdón. ¿Por qué Enoc caminó con Dios? ¿Por qué no caminó con Dios? Y el significado de los nombres. El significado de los nombres tiene mucho que ver en casi toda la descendencia y en casi todas las personas del Antiguo Testamento, tanto como del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 900. Perdón, me perdí. Sí, y fueron los días de Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 60 años. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafé. ¿Cuántos años tenía Adán antes que fuera expulsado del Edén? Estoy viendo las fechas en las que murieron la descendencia de Adán. Pero es mucho más importante lo que voy a explicar ahorita. Miren. Cuando Enoc Enoc caminó con Dios. Enoc no conoció la muerte, sino que engendró a Matusalén. En este caso, ¿quién es Enoc, no? Enoc, al ponerle el nombre de Matusalén a su hijo, nos quiere decir que Matusalén es el significado de lo que Enoc entendió. Enoc entendió el juicio de Dios.
Enoc entendió que el juicio de Dios, porque eso significa Matusalén, muchas personas creen que significa como que Dios lanzó una espada al mundo o una lanza al mundo, pero no. Realmente Matusalén significa que Dios desechó a este mundo. Es decir, que el juicio de Dios venía hacia este mundo. Entonces, por eso justamente dice esto Lamec, llamó el nombre de Noé porque este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, ¿qué sabía Noé? ¿Sí? Noé sabía que Dios traería juicio a la tierra. Entonces, ¿qué hizo Noé? Un arca. Eso lo vamos a ver en el capítulo siguiente, pero es muy importante que sepamos el por qué Enoc caminó con Dios. Cuando nosotros queremos caminar con Dios, creemos que se trata de nuestras propias obras, ¿no? De las cosas que yo haga o las cosas que yo deje de hacer, pero no es así. Caminar con Dios significa que nosotros, porque en el siguiente capítulo vamos a ver la maldad en este mundo, ¿ok? Entonces, justamente al momento de que tú quieras caminar con Dios, es por medio de la creencia a Dios, es por medio de la fe que tengas en la palabra de Dios que Dios te haya dado. La fe no puede venir por sí mismo, sino tienes que haber escuchado. Para los que no sabían, Adán le transmitió todo el conocimiento a la descendencia que tenía. Esto fue sabiendo que muchas generaciones no entendieron lo que Adán quería decir con lo que hizo. ¿Me entienden? Cuando comió del fruto, cuando dejó de creer, Adán se separó de Dios. Desde ese momento, nosotros no tenemos nada que ver con lo que hagamos o lo que no hagamos, sino que nuestro corazón quedó separado, quedó totalmente separado de Dios. Pero en este momento, cuando Enoc se dio cuenta, este mundo está en desobediencia, ¿sí? Este mundo está en desobediencia, este mundo no está aprobado por Dios. Entonces Dios va a traer un juicio, ¿sí? Entonces Dios desechó a este mundo. Pero nosotros tenemos una esperanza en Noé, que también nos da la lección. Cuídate mucho, Jesucito. Escuchó un ministerio, Dios venía de su descanso y vio toda la humanidad corrompida. Sí, totalmente. Pero en este momento que estamos hablando de el cómo es que se dieron cuenta del juicio de Dios, es por los nombres. También podemos ver otro nombre en el Nuevo Testamento, que muchos no entienden el significado, muchos sí, muchos no entienden el significado de Jesús, pero ahorita se los voy a decir. Entonces, nosotros tenemos esperanza en que también tenemos la profecía, ¿no? El significado del nombre de Noé, diciendo, nos aliviará de nuestras obras. Cuando entramos en el arca, buenos días, hermana. Cuando entramos nosotros en el arca de Noé, significa que hemos pasado el juicio de Dios, porque eso nos hizo descansar de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Pero hay personas que no lo entienden así. Hay personas que no pueden entender el juicio de Dios para luego entender la redención de Dios. El juicio de Dios viene por la misma razón que ya les he explicado en Génesis 3, la incredulidad de Dios de la incredulidad que el ser humano le tiene a Dios. Entonces, bueno, este es llamado Noé por esta causa. Entonces, el significado de los nombres tiene mucho que ver en cuanto a nuestra creencia, ¿cierto? O sea, en nuestra creencia tiene que ver el por qué se llaman las personas como se llaman. ¿Por qué? Porque literalmente el Nuevo Testamento dice: quien invocar el nombre de Dios será salvo, ¿no? Quien invocare. Pero muchos piensan que es repetir constantemente la palabra Jesús. Pero en realidad significa lo mismo que vemos en Génesis 5. Cuando no creyó en el juicio de Dios, nombró así a Matusalén. Y también cuando creyeron en la esperanza que les traería Noé,
eso mismo representa al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso se le dice antiguo pacto y nuevo pacto, ¿ok? O sea, en la antigüedad estábamos malditos y en esta nueva y en este nuevo pacto nosotros descansamos de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. ¿Por qué? Porque la ley lo único que nos trae es muerte. Ciertamente, quien pueda cumplir la ley iría al cielo, pero nosotros, a todos Dios nos encerró en desobediencia para que pueda tener misericordia de todos por medio de Jesucristo. Entonces, vamos a ver qué significa el nombre de Jesús. Vamos a ver realmente qué significa el nombre de Jesús. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Esto qué significa? ¿Sí? Que Jesús nos iba a salvar, ¿sí? Jesús nos salvó, o sea, antes de nacer ya había una profecía que iba a venir alguien que quitara el pecado del mundo, el pecado de todos nosotros. Es decir, que quitara la separación que había con Dios, ¿sí? La separación de nosotros que había con Dios. Entonces, justamente, esto tiene todo que ver con el verdadero significado de los nombres y la importancia que es, ¿no? Entonces también Dios da un nombre para para el juicio, ¿no? Esto ya lo sabíamos. Quienes están en el juicio, quienes aún están en la maldición de Dios, son los pecadores. Cuando dice que Dios te llama por tu nombre, los pecadores están todavía bajo el juicio de Dios. Es decir, no han entrado al arca. Y los justos, a los que Dios nos llama por nuestro nombre justos, entonces ya pasamos el juicio. Nosotros hemos creído en que traería salvación y nos salvaría de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, así como hemos creído en el nombre de Jesús que salvó a su pueblo, es decir, nosotros somos el pueblo que cree que nos ha salvado de nuestros pecados. Entonces, bueno, él había dicho sobre que iba a explicar, o sea, había dicho sobre que iba a explicar un nombre, creo que fue el de Enoc, ¿no? Ah, no, eran los justos versus pecadores. Entonces, aquí también nos llama que cuando está escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Muchas personas hacen una oración, en este caso, dicen, por favor, Dios escribe mi nombre en el libro de la vida. Pero muchas personas no se dan cuenta que el libro que verdaderamente nos da vida es la Biblia. No es como un pergamino mágico, sino es un libro que Dios usa para darnos salvación a nosotros. Entonces, bueno, pasa que en este caso, ¿cómo podemos estar escritos en el libro de la vida? Los 3 pecados que te escribí son los que va a hacer. Ok, Alejandro, ahorita lo veo, ¿va? Ahorita les voy a decir ese versículo. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que fue lanzado al lago de fuego quien no se halló inscrito en el libro de la vida. Si el libro de la vida es la Biblia, entonces quien da vida es la misma Biblia, ¿no? Entonces, en este momento, cuando nosotros podemos ver todos los errores de la Biblia en nosotros, es decir, en la Biblia hay muchos errores, todos ellos en nosotros mismos, ¿sí? Para las personas que dicen que hay error, una sola letra errónea en la Biblia,
tiene todo que ver con nosotros. Esos errores que ustedes ven en la Biblia somos nosotros. El error que se cometió fuimos nosotros hacia Dios. Entonces, en este momento, ¿sí? Donde dice que no se halló su nombre inscrito, es decir, quien no se vio a sí mismo como un error en la Biblia. Es decir, yo no me vi a mí mismo como un hacedor de maldad en la Biblia, necesitando ser redimido. ¿Ok? Entonces, en este momento, nosotros podemos concientizar, ¿no? Ponernos a pensar profundamente cómo es que Dios realmente nos dio a su Hijo para que sea nuestra porción, para que sea porción de nosotros. Entonces, bueno, uno se pone a reflexionar, hay algo que está mal. ¿Por qué toda la vida nos han enseñado que la palabra de Dios está... ¿Por qué toda la vida nos han enseñado que la palabra de Dios es un Dios amoroso? Sin embargo, me ponen a mí en contra de ese Dios al momento de querer cumplir la ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque quien está bajo la ley está bajo maldición. Y Dios no nos quiere llamar malditos, sino nos quiere llamar benditos. Entonces, al momento de llamarnos benditos, ¿cómo puede ser que yo tengo la bendición de Dios si la misma Biblia me está diciendo que por mis obras soy maldito? ¿No? Entonces, uno se pone a reflexionar. Todo el tiempo nos están diciendo que fallamos y que tenemos que considerar nuestro actuar una y otra vez. Entonces, cuando pensamos profundamente y cuando leemos profundamente la Biblia, meditando, ¿sí? Y reflexionando sobre lo que Dios quiere decir, el error está en tus obras. El error está en que quieres creer en ti, en la bondad que crees que hay en ti, pero no hay. ¿Por qué? Porque quedaste totalmente corrupto, ¿sí? Tu manera de pensar, tu manera de creer y la fe falsa que tú crees, entonces eso es corrupción totalmente. ¿Qué es la verdad? ¿Sí? ¿Qué es la verdad? Dios es la verdad. Jesucristo, que pagó todos nuestros pecados en la cruz, es la verdad. Nosotros, como seres humanos, no tenemos ninguna opción de ir al cielo por nuestras propias obras. Como seres humanos no tenemos otra opción que ir al infierno si Dios no quiere que nos salvemos, ¿sí? Si Dios permite que nos salvemos, si Dios nos da la fe para creer que que Jesucristo murió por nosotros, entonces en ese momento nuestro corazón pasa de la maldición a la bendición. Es decir, nosotros somos... Ay, pero es que está cargando esto, espérenme tantito. Nosotros nacimos así, ¿ok? Nosotros nacimos así y nosotros... Ahorita respondo sus preguntas, ¿va? Mohamed, ahorita respondo sus preguntas. Nosotros nacimos de esta manera, ¿ok? Con pecado, ¿sí? Por Génesis 3, ¿ok? Con la incredulidad hacia Dios. Recuerden que el estar negro no es por sus actitudes o por lo que hayan hecho o por lo que no hayan hecho, sino ya estamos designados de esta manera. ¿Por qué? Porque en cuanto Adán dejó de creer en Dios, la incredulidad se pasó a todos los hombres, ¿sí? Pecado por cuanto no creen en mí, ¿sí? Pecado, el de Génesis 3, es el mismo que los de hoy día cuando no creen, el pecado de hoy día cuando no creen que Jesucristo lavó todos sus pecados. ¿Ok? Entonces, en este momento pasan cuando Jesucristo, ¿sí? Cuando Jesucristo te da la fe para creer que Él dio su vida por ti, entonces fue un cambio de lugar. El justo, ¿sí? Por el injusto. Entonces, cambian de lugar y tú quedaste así. Y Jesucristo fue a la cruz para expiar el pecado que tú tenías dentro de ti. Y tú ahora eres justo por el sacrificio de Cristo. Si no fue por tu obra que pasaste a ser así, entonces en ninguna parte de tu vida, ni pasado, ni presente, ni futuro, vas a poder cambiar a negro de nuevo, o sea, a pecador de nuevo, por tu querer. ¿Por qué? Porque Cristo te ha cubierto con su sangre. ¿Ok? Entonces, eso se está recubierto por la sangre de Cristo. Eso se está recubierto por la sangre de Cristo.
Bueno, y justamente cuando tú quedas así, entonces pasaste el juicio de Dios. Pasaste el juicio de Dios que profetizó Enoc con el nombre de Matusalén. Entonces, bueno, voy a leer sus preguntas. Ya saben que aquí leemos el corazoncito de las personas. Cuando sale, por ejemplo, como algún comentario muy fuera de lugar, ahí sí no lo leo, pero los demás sí. Ok, creo que Alejandro preguntó: ¿cuál fue el pecado de Eva? ¿El comer del fruto? ¿O 2, ser más sabia que Adán? 3, ser más sabia que Dios. Ok, aquí me está poniendo como 3 indicios, ¿no? 3 de cuál fue, cuál creo que yo fue. ¿Cuál creo yo que fue? Ok, vamos a leer Génesis. Bueno, es que ya leímos Génesis 3, pero podemos checarlo de nuevo para responder tu duda. Mira, cuando la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y el árbol era el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Dios le había dicho: vas a morir, ¿sí? Cuando comas de ese árbol. ¿Qué dijo Eva? Tomó el pensamiento de Satanás como suyo propio. Es decir, tomó el pensamiento de Satanás como propio. ¿Por qué? Porque Satanás era el que estaba diciendo: vas a ser como Dios, cuando Eva ya era con Dios. La incredulidad es lo que mata, lo que aleja de Dios. Hoy día esa misma incredulidad se ve en las personas que no creen que Cristo les pagó todos sus pecados. Asimismo, tienen su propio pensar, como Eva, ¿no? No, es que yo creo que yo debo de hacer estas cosas, yo debo guardar la ley, yo debo saludar a mi vecino, yo debo barrer, ¿no? Afuera de mi casa para poder ser salvo. Y no, ninguna de estas cosas tiene valor para que la verdadera fe yo la tenga, ¿sí? Ninguna de estas cosas es ni necesaria ni posible de tomarla en cuenta, ¿ok? No es que tú no puedas hacerlo, o no es que tú no quieras hacerlo, sino es algo que Dios no recibe. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios recibe tiene que venir del mismo. Es decir, todo lo que Dios nos da es lo mismo que recibe. Nos dio a Jesucristo y la fe en Jesucristo es lo que recibe, ¿ok? Entonces, en este punto, Dios nos da Dios nos quitó este pecado en Jesucristo. Dios nos quitó la incredulidad en su palabra en Jesucristo. Por lo tanto, todos los pecadores pasaron a ser justos una vez y para siempre, ¿ok? Entonces, al momento de que nosotros pasamos a ser justos una vez y para siempre, significa que nosotros hemos pasado el juicio de Dios. Que Dios ya no estamos separados de Dios, sino que somos uno con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ese es el verdadero pecado. A ver, ya lo había explicado, pero está en Génesis 3, por si gustan, hay videos de YouTube, los que pueden ir a ver para ver Génesis 3. Guatemala con futuro. Ok, a ver, los 3 pecados que te escribí son los que Eva se reveló. Es que no mencionas la incredulidad como tal. No mencionas la incredulidad como tal porque literalmente Dios nos dice en el Nuevo Testamento: pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, cuando nosotros no tenemos la fe que Dios nos da para creer en su palabra, entonces eso es el verdadero pecado, o sea, el pecado de muerte, la incredulidad. Ok. Bueno, si no hay otra pregunta, es que no veo preguntas. Es que no veo preguntas, nada más veo
a Guatemala con futuro liberando su frustración. Entonces, bueno. Martina Mezcua 2 dice, ahora resulta que tú sabes más que el Espíritu Santo, quien fue el que dictó las escrituras. No, Martín, de hecho, justamente estoy leyendo la Biblia. El Espíritu Santo, tienes razón en eso, reunió la Biblia. Pero la Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, yo no puedo interpretar la Biblia, sino que Dios dice que ninguno de los versículos faltó sin su compañero. Entonces, en esta predicación, solamente predicamos a la Biblia interpretándose a sí misma, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como expliqué en Génesis 1 con Juan 1. César Chávez, bendiciones, espero que estés muy bien. Ok, dice Mohamed, dice, no digas mentiras, el infierno es lo que estamos viviendo, porque el infierno no es otra cosa. Realmente, miren, algo muy curioso que tiene mucha razón Mohamed, estar en el infierno, estar en la maldición, es estar lejos de Dios, es estar separado de Dios, es decir, ser pecador. Totalmente, Mohamed, tienes razón. El ser humano nace con un solo destino. Cuando el ser humano ya nace en esta tierra, nace con el destino de irse al infierno. Y Dios ve un eterno presente, no ve pasado, presente y futuro como nosotros. Creo que lo que trataste de decir era como la corrupción que hay en la tierra. Sin embargo, un ser humano ya está en el infierno o ya está en la maldición en el momento en el que no es uno con Dios, que su corazón no está conectado con el de Dios, y en eso tienes razón. Entonces, ¿cómo sales del infierno? ¿Sí? O sea, crees en el infierno, crees que estás en el infierno, pero no sabes cómo salir de ahí. No sabes cómo salir de esa condición, de la condición de estar maldito. Jesucristo nos sacó de esa condición. Jesucristo, al Él poner su vida por nosotros y su lugar en expiación de nuestros pecados, nos ha sacado del infierno, nos ha sacado del único destino que teníamos por su gracia y por su misericordia. Por eso la puerta es estrecha, porque nosotros no podemos entrar por nuestro querer o por decir yo soy hija de Dios por mi querer o porque yo quiero o porque algún día hice una promesa, una oración con Dios diciendo hoy me declaro tu hija. No, eso no funciona así. Dios es el que vale en la palabra. Nuestra palabra no vale, o sea, no es porque yo quiera, sino es porque Dios me dice, quiero, sé salvo, ¿sí? Sé sano. Entonces, hay un leproso, aparte de Naamán, que le dice... En Mateo 8.2 dice, y he aquí un leproso y se postró ante él, diciendo, pero esto no está completo, permítanme. Así, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero. Se limpió y al instante su lepra desapareció. ¿Esto qué quiere decir? Que el leproso haya querido ser sanado no iba a realizarse a menos que Jesús lo quisiera. Eso es el pecado con nosotros. Nosotros antes éramos esclavos del pecado. Nos lo muestra muy bien y muy claramente Éxodo, ¿sí? Los israelitas no podían salir en el momento de Egipto por cuanto quisieran o por lo que quisieran o en el momento que quisieran. Solamente en cuanto Dios los liberó de ahí. Es así mismo cuando nosotros salimos de la condición de pecadores o cuando salimos de la esclavitud del pecado. Entonces es algo que es bastante cierto cuando Mohamed dice que en el momento de estar en el infierno o maldito es estar en este mismo instante sin Dios. Es verdad, ¿sí? Es verdad.
Todo aquel que está maldito en este momento tiene un solo destino, que es el infierno. Y bueno, espero haber respondido a tu pregunta, Mohamed. ¿Hay alguna otra pregunta? Mientras cada quien se salva o condena por sus propias obras, así que no le crean, dice Martín. A ver, Martín, realmente, ¿cómo nosotros por nuestras obras podemos ser salvos si Dios no recibe nada de nuestra mano? En Job hay una lección bastante importante. A ver. Ok, Job 35:6 dice: si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Lastimosamente, el ser humano cree que tiene poder en sí mismo intrínseco, ¿no? Pero la Biblia nos muestra que nos tenemos que negar a nosotros mismos. ¿Por qué nos tenemos que negar a nosotros mismos? ¿Sí? Si nuestro poder fuera designado desde que nacemos, ¿por qué Cristo tendría que decir, niéguense a sí mismos? ¿Sí? Porque dentro de nosotros no hay cosa que pueda hacernos salvos, sino únicamente la fe en Él. Entonces, cuando Dios nos dice que quien establezca la ley, no quien cumpla la ley, porque Cristo lo dice en la parábola no se llama la parábola, pero cuando habla sobre el buen samaritano, nos está diciendo lo que interpreta la interpretación que le da la ley, un intérprete de la ley, ¿ok? Entonces dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Ok? Él, en resumidas cuentas, dice cumplir la ley, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y Cristo le dice, haz esto y vivirás. ¿Qué quiere decir? Quien cumpla la ley, en ese momento sería salvo. Pero Pablo también nos dice que quien está bajo la ley está bajo maldición. ¿Por qué? Porque cómo pecaba Abraham, ¿sí? ¿Cómo es que Abraham fue pecador? ¿Cómo es que Lot fue pecador y pasaron a ser justificados si en ese momento no había ley? ¿Sí? Porque la transgresión de la ley es para un conocimiento del pecado. Ahora bien, las cosas que tú hagas no es como un escalafón entre quién se va a salvar y quién no, sino es la fe en Cristo lo que nos salva a todos. No es meritorio, ¿sí? Por eso es gracia, ¿ya? La gracia que Dios nos da, la piedad que Dios nos da, no tiene nada que ver con nosotros, porque el ser humano siempre quiere estar metido en la ecuación. El ser humano siempre quiere decir, yo puedo hacer esto por mí, yo puedo hacer esto por mi salvación, yo puedo lograr agradarle a Dios por mis propias obras, y eso quedó obsoleto en Génesis 3. Entonces, en ese momento, cuando el hombre no creyó en Dios y creyó en sí mismo, es lo que hoy día hay, ¿sí? Eso de creer en ti mismo, la sabiduría, el árbol del bien y el mal, es lo que tú tienes creyendo que tus propias obras pueden salvarte, creyendo que si tú reconoces el bien y el mal, entonces puedes lograr la vida eterna al lado de Dios, pero eso no es así. La vida eterna al lado de Dios, Dios mismo la consumó en Jesucristo. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros sería posible alcanzar la santidad que Dios exige, o la obediencia en la ley que Dios exige. La obediencia
¿A qué pasó? La obediencia a la ley, a la obediencia a su palabra. La obediencia es la fe, el creer. ¿Por qué? Porque a Abraham se le fue contada su fe por justicia. Entonces nos damos a entender, o sea, ahí la Biblia da a entender lo que Dios verdaderamente cree. Que a pesar de que era imposible que un hombre de su edad tan anciano, ¿no? De más de 90 años tuviera un hijo, ¿sí? Que un leproso fuese curado de la lepra, que un paralítico fuese sanado. Dios es el Dios de imposibles. Asimismo te dice, tus pecados, todos tus pecados te han sido perdonados. Yo te salvé del pecado, ¿ok? Lo que es imposible para los hombres, como es tener un hijo con alguien estéril, como es el caso de Sara, ¿no? Es posible para Dios. Por eso Dios nos dice, no veas a tu condición, no veas lo que tú... Bueno, es que no sé por qué estoy hablando de Abraham. Sí, vamos a ver a Abraham más adelante. Perdonen, no debo de meter eso porque quiero dar su lugar a cada uno de los personajes que nos aparece en la Biblia, ¿no? Personajes justos, por cierto, personas justas, que Dios pone como ejemplo de fe, no como ejemplo de obras. ¿Por qué? Porque Abraham mintió, ¿sí? Noé se emborrachó y todas estas cosas, lo que hizo David, ¿no? Todos los personajes justos, uno empieza como a juzgar por su propia mente carnal, ¿no? Pero ¿por qué Dios los salvó? Si a mis ojos son personas que cometieron muchos errores y hoy día veo personas que no cometerían esos mismos errores, pero ¿por qué ellos sí fueron salvos y por qué estas personas no van a ser salvas? ¿Sí? ¿Por qué a pesar de todo de lo que hizo Noé, de lo que hizo Abraham, de lo que hizo David, Dios los redime? Porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Dios mira si has creído en su Hijo o si la fe no está en tu corazón, en Cristo, si no está en ti mismo. Si está en ti mismo, ya fue. O sea, ya fue. No hay manera de salvación por esa parte. Pero si tú te niegas a ti mismo y si tú puedes creer en Cristo Jesús, entonces, o sea, creer en qué, en que te salvó de todos tus pecados, en ese momento en tu corazón se sella el nuevo pacto, ¿sí? Él ni yo te condeno. Me extendí bastante con la pregunta de Martín, pero es que cuando hablan de las obras se entiende con qué corazón hablan, ¿ok? Oh, la hermana dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Creo que ese era del tema que estaba hablando en ese momento, ¿verdad? ¿Por qué no hablas de la primera mujer que existió? Que es Lilith. Creo que ese es un libro apócrifo, ¿no? Almefrido dice, nadie se justifica por obras. Así es, qué facto, muy bien. Por medio de la fe en Cristo, dice Alex Evangelista, sí, es cierto, totalmente. Hola Luis Príncipe, ¿cómo estás? Bueno, ya no veo preguntas, no sé si... la última fue la que leí, creo, ¿no? Sí, creo que fue la última la que leí, porque de ahí veo como Isaías 64:6, Job 35:6, y que están respondiendo a... ¿No tienes... qué? Ah, sí. No, porque se repetía mucho la misma pregunta. ¿Qué es la santidad progresiva? Ah, ok. Por primera vez, una pregunta que no se repetía. Ok. A ver, Leonel Pavón dice algo bien interesante. Hermanas, si Dios no pide nada en nuestras manos, ¿por qué pidió a Abraham su hijo? Ese día, el día que nos toque, creo que es Génesis 19, ¿no? O 18. Ese día lo voy a explicar porque si no, le quito el hecho de que estamos hablando de Enoch, ¿sí? Pero va a llegar ese día, va a llegar el día en el que vamos a hablar de Abraham y espero en Dios, espero en Dios
que alguno se identifique con el hijo que le pidió a Abraham, ¿sí? Que Dios le dijo, ven, ¿no? Ven. ¿Y cómo lo sustituye el cordero cuando ya iban a matarlo, cuando iba a morir? Yo creo que ahí dije todo, de verdad. No, no puedo creer que sea tan spoilera yo, pero bueno, ni modo. Y se me olvidó la pregunta anterior que leí. ¿Cuál era? Se me olvidó por la pregunta, por la pregunta de Leonel se me olvidó la otra pregunta. ¿Cuál era? Bueno, ya no me acuerdo. Pero bueno. Jessy, me gustó lo que escuché, por eso me quedé. Es buena doctrina. Hola Jessy, buenos días, espero que estés muy bien. Ok, ya no me acuerdo, perdónenme. Ya no me acuerdo de lo que leí anteriormente a la pregunta de Leonel. Espero lleguemos, si Dios nos permite, lleguemos a Génesis 19, Génesis 18, porque me encanta predicar sobre Isaac. Me encanta. ¡Ay, era la santidad progresiva! Muchas gracias, Jessy y Edgar, muchas gracias. Ok, la santidad progresiva es las personas, yo entiendo por qué tiene esa duda la persona que lo preguntó, porque piensan que Dios nos limpia progresivamente conforme a nuestras obras. Y no, Dios ya nos hizo, ya nos santificó con su cuerpo, y ahorita se los voy a mostrar conforme a lo que la Biblia muestra sobre la verdadera santidad. A ver, creo que está en Romanos. A ver. Aquí está. No, es Hebreos, perdón. No es Romanos, es Hebreos. Ahora, todo lo que nuestro guía siempre nos dice, todo lo que ustedes lean en la Biblia, digan los versículos para que las personas puedan leer los versículos y sepan que eso sí es bíblico, sepan que está en la Biblia. Entonces, Hebreos 10:13, para los que gusten leer junto conmigo, para los que vean que sí está en la Biblia, nos dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esto nos muestra cómo la crucifixión, lo que Cristo vivió, fue para nuestros pecados, es decir, pasados, presentes, futuros, antes de nacer y yendo nosotros, saliendo de este cuerpo a la eternidad. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies en nosotros antes de recibir la salvación, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y bueno, voy a leer lo siguiente, es muy importante, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Es hermosa la promesa que Dios nos da al decirnos que nos ha santificado con su cuerpo, nos ha hecho perfectos, nos ha hecho justos y no se acuerda más de nuestros pecados. Es decir, los únicos que recuerdan los pecados somos nosotros. Las personas piensan que Dios ve en el futuro como una santidad progresiva de que te perdonó antes de que tú conocieras a Cristo y no después, pero no es así. Cuando Cristo se entregó hace 2000 años en la cruz, pagó desde el pecado de Adán hasta el último hombre, que no sabes cómo se va a llamar, ni yo sé cómo se va a llamar, pero todos quedamos así, ¿sí? Todos quedamos así,
blancos como la nieve por el sacrificio de Cristo. Es decir, Dios ya no nos mira pecadores, Dios nos mira justos. Dios, en vez de mirarnos a nosotros, mira a nuestra fe en Cristo, a nuestro corazón que ha creído que no tiene pecado, ¿ok? Entonces, hablando de la santidad progresiva, si Dios perdonó desde el pecado de Adán hasta el último hombre, ¿sí? Ahí entras tú. ¿O no entras tú? Sí entras, sí entras. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo santos por la ofrenda de su cuerpo. Lo dice también Corintios 6:11. Ok. Primera de Corintios 6:11. Voy a leer también lo que dice arriba para que podamos ver el juicio completo, ¿no? Para que podamos ver... para que podamos ver todo completo. Dice, ¿no sabéis? Corintios 6, del 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El juicio. Pero luego dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿en qué fuimos justificados y en qué fuimos lavados? En el nombre de Cristo, Salvador de los pecados de su pueblo, ¿sí? Cuando Cristo nos salva de todos nuestros pecados, Pablo aquí nos dice, el Espíritu de Dios nos dice que hemos sido justificados, santificados y lavados por Cristo, no por nuestras propias obras, no por mi querer, no por lo que yo decida que Dios recibe de mí, sino por lo que Dios me entregó, que fue su Hijo, para darlo por porción, por sacrificio por todos los pecados de toda la existencia del mundo. Entonces, bueno, espero, ya me voy, ya me voy. Espero que Dios los guarde, espero que Dios les dé un corazoncito que ya no tenga ninguna fe en sí mismo, sino que únicamente esté un corazón tan bajito, un corazón sin ego, sin orgullo, sino únicamente pidiendo clemencia a que Dios pueda escuchar que yo ya no puedo hacer absolutamente nada por mí mismo, sino que lo necesito a Él para absolutamente todo, ¿sí? Para absolutamente todo en lo que conlleva hacer mi vida, ¿no? Mi vida espiritual. Ya no puedo lograr algo por mí mismo, sino Cristo, sálvame. HDZTX, entonces ya mis pecados están perdonados. Así es, tus pecados están perdonados desde antes de que tú nacieras. HDZTX, pasado, presente y futuro aquí en la tierra. Y cuando tú salgas de este cuerpo, es decir, cuando tú mueras, en este cuerpo tu espíritu sale, pero tu espíritu sale vivo, ¿sí? Porque tus pecados te fueron perdonados. Entonces tú sales de este cuerpo, pero tu alma sale viva. Y vas a la presencia de Dios creyendo, ¿sí? Teniendo la fe en tu corazón que Cristo ha perdonado toda tu deuda, no solo por este lapso de la tierra que es muy pequeño, 90, 80 años, 100 años, algunos, sino por la eternidad. Por eso se llama el sacrificio de los siglos, completamente, eternamente, desde antes que tú supieses que Dios te iba a expiar los pecados, de que Dios iba a enviar a su Hijo por ti, antes ya había pagado por tus pecados. HDZTX dice, si ya están perdonados, ¿para qué es el juicio si ya están perdonados? Porque no todos lo pueden creer. No todos pueden creer que su corazón fue limpio por Jesucristo. Es decir, siguen teniendo la visión de Satanás, ¿sí? La fe no está en su corazón. Entonces, cuando todos pasemos el juicio, porque está designado para todos nosotros, hay dos cosas que le vamos a entregar a Dios.
Hay una cosa que le van a entregar los pecadores, que son sus propias obras, y hay otra cosa que le vamos a entregar los justos, que fue el sacrificio de Cristo, ¿ok? Pero en este caso, ya lo expliqué, creo ayer con Caín y Abel, en este caso, los justos, ¿por qué entregan a Cristo? Porque saben que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, lee como la... ¿Qué? Oh, perdón, Paz, el incapaz, no entendí bien. Ahorita voy a leer tu otro comentario. Bueno, eso es todo. Mañana a las... ¿Repites tus videos por YouTube? Así es. ¿Sí? Así es. En mi perfil está el canal para... el link para el canal. Entonces, nos vemos mañana a las 8:30 de la mañana. Espero que Dios les dé... Bueno, ya les dije que espero que Dios les dé un corazoncito para que su fe pueda entrar. Que la fe esté en su corazoncito y espero que Dios tenga gracia para con ustedes. Nos vemos mañana.